8:34 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y aquí comienza nuestro tiempo de tertulia, hoy en compañía de Fernando Lázaro. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, encantado. Luis Herrero, ¿qué tal? Días. ¿Cómo estás? Buenos días. Y Carlos Cuesta, es la primera vez que además que nos presentamos y que coincidimos aquí. Yo no te conocía, así que bienvenido. Me alegro mucho de hacerlo, además en esta tertulia, y por supuesto a Daniel Muñoz, que lleva aquí desde las 6 en punto de la mañana informándoles, y ahora vamos a estar repasando con él toda la actualidad en forma de los periódicos, que veo aquí que viene cargado. Pero antes tenemos que hacer una recomendación importante a nuestros oyentes de nuestros amigos de CRES. Sí, GenetiCRES, ese test genético nutricional. Llega el verano, hay que estar en forma. Para perder peso de forma saludable y sin efectos rebote viene fundamental, ese test genético nutricional de Clínicas CRES. Recordamos que tienen centro en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Palma de Mallorca, y que podemos pedir cita en el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, y por supuesto también vamos a saludar a esta hora a Santiago González. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días. Muy buenos días, querida Sara. Queridos Carlos Cuesta, Luis Herrero, Fernando Lázaro. Hola. Hoy tenemos una plantilla de lujo para la tertulia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, amigo. Buenas, Santiago. Bueno, pues supimos ayer que la Fiscalía Anticorrupción daba carpetazo a las diligencias sobre las mascarillas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al no apreciar indicios de la Comisión de Infracciones Penales. Algunos ya nos veníamos maliciando que Tomás Díaz Ayuso cobró por realizar un trabajo, no en concepto de comisión. Yo esto lo lamento porque la médica y madre tendrá que buscar otro argumento para darle a Ayuso un pretexto para seguir zurrándole la badana todos los jueves. Claro que hay análisis para todos los gustos. Un tal Amaro Pargo escribía en Twitter: yo lo sigo diciendo, mientras la Fiscalía esté en manos de la ultraderecha, seguirán archivando las causas que afectan al PP y seguirán adelante con las de la izquierda. Para muestra lo de hoy, impresionante. Lo impresionante es lo de este pobre Lelo. Rafael Nacher protestaba, pero ¿en qué quedamos? ¿No había dicho Sánchez que la Fiscalía depende del gobierno? ¡Qué lío! El País no lo considera noticia de portada. En la página 14 titula a 4 columnas: la empresa del amigo de los Ayuso se embolsó 1 millón con las mascarillas. Y en media columnita lateral, el contrato sigue bajo la lupa de la Fiscalía Europea. Lo que no dice es que la fiscal europea es Concha Sabadell, uno de esos especímenes sanchistas contra España, como antes lo fue López Guerra. ¿Y Casado qué dirá de esto? Ayer dábamos un repaso a la infamia podemita que hacía causa común con Mónica Oltra. Todas ellas, empezando por la vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, incurren en la misma infamia. Ni un solo gesto de piedad, consideración o solidaridad con la víctima de abusos sexuales, solo con la presunta encubridora de los abusos de su marido. La propia Oltra debería haber empezado por manifestar empatía con la víctima para afirmar después, en todo caso, que ella nunca encubrió ni trató de hacerlo al abusador o zuque bicho. Ella y sus simpatizantes no se refieren a la víctima porque en realidad están de parte del victimario. Había más chusma de la que hoy vamos a hablar. Vicky Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, nada menos. Creo que lo que más duele como mujer jurista que hace otras políticas sin peajes corruptos es la infamia de la manipulación de la justicia por los poderes salvajes que roen el sistema constitucional desde dentro. Frase que ha tomado, según dice, de Ferrajoli, jurista italiano que teorizó sobre el garantismo jurídico, garantismo que no cubre a la niña Teresa ni parece que le importe a Victoria Rosell. Fátima Hamed Hossain, el apoyo con velo de Yoli Trompetillas, escribía: ya quisiera más de una de las ultraderechas en este país tener los arrestos para dar el paso que ha dado hoy Mónica Oltra. Un fuerte abrazo para ti, querida guerrera, y a la gente maravillosa de Compromís. Se entiende que Fátima no haya tenido tiempo de acordarse de Teresa. Sus contaba en su cuenta de Twitter que la pareja de Fátima Hamed, fichaje islamista de Yolanda Díaz, se llama Tariq Ramadán y está acusado por un juez francés de violar a 2 mujeres, una de ellas con discapacidad. ¿Y las televisiones calladas? ¿Cómo te quedas?
Ángela Rodríguez Pam, que es nada menos que la secretaria de Estado del Ministerio de Igualdad, la número 2 de la Marquesa de la Mesa. Imposible entender estos años de feminismo y cambios sin el inmenso trabajo de Mónica Oltra, tanto como su generosidad de hoy. Un abrazo enorme, compañera. Y los hay más ambiguos. Pepe Javi, yo espero que se haga justicia con Mónica Oltra, que se respete su presunción de inocencia y que vaya esposada a declarar ante el juez. Crítico enfurecido daba noticia de que una mujer asesinó ayer a su marido en Villagarcía de la Vega, en León, y añade, pero solo Vox acudió al minuto de silencio y efectivamente en la foto 7 personas encabezadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo. Arc glosaba en Twitter a uno de nuestros tontos pregonados, Alberto Garzón, que dijo: yo mismo no hubiera podido ir a la universidad pública si hubiera sido privada. Tiene el hombre un problema de conjugación al usar el imperfecto de subjuntivo en lugar del condicional. Yo mismo no habría podido ir, tuvo que decir, pero el problema principal es el de lógica. Si la universidad pública hubiera sido privada, no sería pública y no habrías podido ir a ella, melón. Gañán, le reprocha a Arc, querrás decir que no habrías podido ir a la universidad. Lo de pública sobra. Y para terminar con un postre dulce, nuestro querido Gulliver empalmaba en mi blog 2 décimas espinelas bajo el título común de Aún podría ser peor. Refrenen su mal humor, repriman su pena y llanto, por Dios no se quejan tanto, que podría ser peor. De pensarlo da terror. Sánchez con nuevo colchón, Adri Lastra en inclusión, en Hacienda Monedero, como fiscal la Montero y en justicia un tal Garzón. Aizpurúa en interior, Echenique en exteriores y Mónica Oltra en menores, entregada a su labor. Por poner algo de humor, entre moros sigue Álvarez, Errejón anda de bares, Iglesias sus hijos cría, Yoli está en peluquería y Rufián en los altares. Bueno, Santiago González, feliz fin de semana. Después de lo de este fin de semana de esa cumbre de la OTAN, donde bueno, está previsto que también veamos a Alberto Garzón, al que tú acabas de mencionar. Ojalá que no tenga dotes adivinatorias. A ver. Bueno, pues hasta la próxima semana y os escucho por la radio. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para Santiago González. Tú eras testigo anoche, Carlos, precisamente en el programa de Dieter, de la reacción de Isabel Díaz Ayuso, de la primera que se producía en un medio, en una radio, en esa entrevista tras el carpetazo de la Fiscalía Anticorrupción, pero seguro que hay algún oyente que no tuvo oportunidad de escucharla y vamos a recuperar este momento de la entrevista. ¿Ha podido hablar hoy con su familia? Por mensaje. No, todavía no quiero hablar con ellos. Por mensaje solo. ¿Por qué no quiere hablar con ellos? ¿Por no emocionarse, quizás? Sí, porque en el fondo están pagando el precio de que yo sea presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces cuando pase todo esto les pediré perdón por haberme dedicado a ellos. Estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo, pero es muy doloroso. Bueno, prácticamente se emocionaba, llegaba hasta las lágrimas. No sé si os esperabais esta reacción. A mí realmente yo lo estaba escuchando en directo y me sorprendió mucho, sobre todo cuando apuntaba hasta el verano para hablar con su familia. Sí, vamos, yo no sé cuándo hablará oficialmente, por decirlo de alguna manera, o tendrá una conversación más larga sobre todo lo ocurrido. Conversaciones ha tenido muchas, sobre todo con su madre. Y su madre verá que lo ha pasado muy mal. Su hermano tiene otra madera, su hermano... para la gente que no conozca la familia de Isabel Díaz Ayuso, no ha tenido una vivencia familiar fácil, ha sido una vivencia dura. Su padre murió en un momento muy delicado, determinados negocios no les fueron bien, bueno, son cosas familiares. Y el hermano contra el que se ha cargado otro más, Díaz Ayuso, tuvo una responsabilidad de sacar adelante esa familia y se la echó a la espalda. Entonces la relación o la reacción que ha tenido Isabel Díaz Ayuso durante todo este tiempo, viendo cómo atacaban a su hermano por hacer lo mismo que había hecho durante 25 años de profesión, y ver cómo el soporte de la familia repercutía emocionalmente también en su madre, no ha sido una situación fácil. Ella lo lleva como lo lleva, ella es una persona dura y es una persona que además se viene arriba normalmente con los ataques.
Pero ayer lo comentábamos y es verdad que ella ha tenido momentos con esta situación porque ella no tuvo conocimiento desde el primer momento de nada de lo que hacía su hermano, repito, porque llevaba 25 años haciéndolo. Los controles, tanto de la Cámara de Cuentas madrileña como los controles ahora de la Fiscalía Anticorrupción han demostrado que no había ni la famosa comisión de supuestos 283.000 euros ni nada parecido. De hecho, yo creo que ya tenemos todos constancia de lo que ocurrió y fue una confusión increíble. O sea, confundir un documento 347 de declaración de cuáles son tus relaciones mercantiles con un supuesto cobro de comisión por una persona. Una cosa, yo siento decirlo, pero que solamente se te pasa por la cabeza si tienes mala fe y estás deseando cargar contra alguien. Y eso es lo que ocurrió desde el equipo de Pablo Casado y Teodoro García Egea contra Isabel Díaz Ayuso. Confundir ese documento desde el punto de vista fiscal o legal es básicamente imposible, a menos que estés en nivel Barrio Sésamo, perdón por la expresión. Y eso es lo que ocurrió. Y ella ha llevado muy mal esta historia, no solamente por la repercusión emocional que ha tenido en su familia, mucho más que por ella, sino también porque ella siempre consideró que Pablo Casado era su amigo. Ayer lo explicábamos en el programa de Dieter. Ella prescindió de los cargos que había tenido como viceconsejera de Justicia e Interior para defender en las primarias a Pablo Casado. A ella la tuvo que dar cobijo el Partido Popular, que es verdad que en esa ocasión se portó bien, estaba comandado por Pío García Escudero, y la protegió y la hizo vicesecretaria de Comunicación básicamente para eso, para protegerla. Pero es que de muchos de los que luego se decían casadistas, ella recibió ataques por en las primarias defender a Pablo Casado. Y de pronto te encuentras con un ataque procedente de Pablo Casado. Dices, ¿y esto cómo te lo tragas? Entonces ella, al margen del ataque de la izquierda, que lo explicabas muy bien esta mañana, haya habido un ataque por parte de su casa, pero no de su partido, de lo que ella consideraba sus amigos personales. Hombre, y eso evidentemente, si encima tiene repercusión emocional en tu familia, lo llevas muy mal. Bueno, ¿y ahora qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? La repercusión que va a tener esta noticia, este carpetazo a esta investigación, bueno, de la que efectivamente sus adversarios políticos han utilizado durante estos 9 meses. Luis. Yo creo que no va a cambiar nada, ¿no? Porque esta es una situación que ya había descontado desde la llegada de Feijóo. Feijóo cambia radicalmente el discurso del PP y donde había hostilidad lo que puso paz. De hecho, a mí, fíjate, no en la reacción anoche con Dieter, sino en la reacción en la Asamblea, ella conoce la noticia del archivo cuando estaba reunida en la Asamblea de Madrid. Y entonces aprovecha la oportunidad, le dan centro al balón y lo remata a puerta. Y lo primero que dice es muchas gracias, Alberto Núñez Feijóo. Sí. A mí esto me sorprendió. Y yo lo interpreté como un acto de gratitud hasta a Núñez Feijóo, pero de alguna manera también una patada retroactiva en el trasero de Pablo Casado, ¿no? Lo que ha contado Carlos es verdad. Yo solo le introduciría un matiz, y es que el origen del ataque no está en Casado. Es decir, creo yo creo que esta es más una filtración que la izquierda está deslizando mucho antes de que Pablo Casado la remate a puerta, porque no sé si Pablo o Teodoro García Egea, en todo caso el equipo de dirección de Génova, dice aquí tenemos una oportunidad para cobrarnos una pieza que ya no era amiga, ¿no, Carlos? Es decir, ahí en el relato es verdad que la amistad había sido muy fuerte, pero desde que Pablo Casado empieza a ver a Isabel Díaz Ayuso como una enemiga, como una adversaria para su liderazgo, ahí se rompe la amistad. La política es una máquina trituradora de amistades. O sea, yo no conozco ninguna amistad que haya sobrevivido a la política. Es un dato cierto. Y entonces ahí se produjo la tormenta perfecta. Es decir, la izquierda creía que había mordido bien, el Partido Popular, la dirección del partido, aprovecha esa circunstancia para tratar de cargarse a Isabel Díaz Ayuso y borrar del mapa a la que era la gran sombra amenazante del liderazgo de Pablo Casado, y en esa se organiza la que ya todos sabemos, pero Alberto Núñez Feijóo llega y hace una apuesta de confianza. Por lo tanto, esto lo único que hace es ratificar de alguna manera o consolidar una situación de paz interna que ya se había producido y ya está, ¿no? Es decir, no creo que ella ya puede sacar la rabia interna que tenía, ha sufrido una barbaridad en todos los flancos, en el familiar, en el político, en el mediático, es decir, ha sido una presa, en fin, muy codiciada, y creo que eso es lo único que va a hacer es remasar las aguas, tranquilizar su ánimo y ya está, pero cambios que yo vea así a corto plazo no me parece que vaya a haber ninguno. Quizá uno, pero le afectaría más a la parte de la oposición. Es decir, yo creo que sí, quien se lleva un gran bofetón con el escrito de Fiscalía Anticorrupción es el PSOE, es de nuevo Moncloa. Pedro Sánchez lleva pues toda la legislatura focalizando la oposición al PP, no en el PP, sino en Ayuso y en Madrid. Han ido a saco, pero contra ella, y a intentar cargársela, porque veían más rival en ella
que en el PP de Pablo Casado, eso lógicamente. Verán, entonces, claro, lo verás, les va a dar lo mismo la decisión de la Fiscalía Anticorrupción. Perdóname, no tengas la menor duda. O sea, nos espera una campaña de la izquierda en general, ya abro el abanico, para municipales y autonómicas del año que viene en Madrid, que va a ser canalla, no, lo siguiente a canalla. Van a tratar de incendiar las calles, no tengo la menor duda, porque están desesperados, porque todo les sale mal últimamente, porque el batacazo de Andalucía no lo han digerido. Ni lo van a conseguir digerir, porque están en una estrategia de, como diría Luis, patada al balón y tirar iniciativas adelante. Ahora, Consejo Extraordinario de Ministros este sábado, cada 10 minutos un acto convocado enfocado a la OTAN, pero todo para intentar camuflar la derrota andaluza. A la derrota andaluza hay que sumar este escrito de Fiscalía, que es un bofetón, yo creo, personalizado a Pedro Sánchez y al PSOE, tremendo, espectacular, porque les rompe la estrategia de ir contra ella pensando que esta era la baza buena, la baza que podía desgastarle, porque... claro, la crítica moral, ya no entramos ni en lo penal, la crítica moral, hace negocios vendiendo mascarillas con el mal, mientras hay, como decía Pablo Casado, mientras hay 700, 800 muertos al día. Eso lo estaba utilizando la izquierda como argumento de desgaste a Díaz Ayuso para cargarse el gobierno de Madrid, para cargarse al Partido Popular como oposición. Entonces, esa es la parte que yo creo que puede tener algo de recorrido. Internamente, bueno, como sabe Luis mejor que yo, las victorias y la situación positiva en política, pues donde antes eran heridas y magulladuras, ahora todo se cose y son abrazos y besos. Pero eso es la política, eso es el día a día. Y hombre, es decir, oye, es que todo este tema del hermano de Díaz Ayuso, es que se cargó al Partido Popular. O sea, entero. Se cargó a Casado. Bien, ¿no? O sea, bien. Partido Popular a Casado y al secretario general. Es decir, que hubo que rehacer el Partido Popular entero. Hubo un momento abajo, que es la parte que más me mía. fastidió y yo respaldé mucho el proyecto de Pablo Casado inicialmente en las primarias, lo digo abiertamente porque creía que era bueno para España, pero hubo un momento en el que te dabas cuenta de que decías, oye, ¿por qué se han unido? Que mencionabais el tema de los celos, que yo creo que sí que fue uno de los factores, pero el factor determinante yo estoy convencido que no fueron los celos, y era un miedo a perder en las próximas generales por parte de Pablo Casado, a que el Partido Popular de Madrid quedase en manos y por tanto la designación de compromisarios con una influencia brutal por parte de Isabel Díaz Ayuso, que España, no el Partido Popular, no cuatro bases, no, España pidiese, o por lo menos la parte liberal conservadora de España, pidiese una sustitución de Pablo Casado y que llegase Isabel Díaz Ayuso y cortar el tránsito de Isabel Díaz Ayuso a una posición para intentar recuperar por parte de la derecha España. Y en ese momento te das cuenta de que se unen los designios de Pablo Casado y los designios de Pedro Sánchez. Y es el momento en el que deciden actuar contra Isabel Díaz Ayuso. Y dices, oye, esto no es una pelea ya interna, es una pelea de qué es mejor para España. Y evidentemente si en unas elecciones, estando un gobierno socialista, comunista, proetarra, separatista, golpista, te está diciendo toda la parte liberal conservadora, usted no vale para liderarla, lo que tienes que hacer por un poquito de hombría es dar un paso atrás. Porque lo que te están diciendo es que es malo para España. Y en ese momento tú decides que no, que tú tienes que coaligar prácticamente tus intereses a los de Pedro Sánchez para cargarte a una persona que sí que puede relanzar el proyecto liberal conservador. Hombre, eso ya no era una cuestión interna, era una cuestión muy externa de todos nosotros. Bueno, si hacemos ese sano ejercicio de empatizamos con Isabel Díaz Ayuso, que habrá tenido que vivir, esto es obvio, un calvario durante 9 meses, habrá tenido que sortear más de un dolor de cabeza, y por eso tenemos que recomendar a nuestros oyentes contra esos dolores de cabeza, Ibudol. Bueno, le preguntaba yo a Luis Herrero por la repercusión y no nos hemos dado cuenta de la repercusión mediática que este caso también va a seguir teniendo. Y, por ejemplo, lo tenemos hoy en el diario El País, porque fíjense cuál es el titular de apertura para hablar de ese carpetazo de la Fiscalía Anticorrupción. Sí, 1 millón en beneficios por 500.000 euros en mascarillas. Este es el titular que llevan a portada. En el resto de medios, evidentemente, la lectura es otra, la que veníamos comentando aquí, ¿no? Anticorrupción exonerando a Díaz Ayuso y retratando tanto a la izquierda como a la derecha, que puso en duda su honorabilidad, ¿no? Ella ayer lo recordaba, hacía el recuento, hasta 20 denuncias archivadas ya que se han presentado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y hoy, como digo, pues titulares de portada y editoriales van en esa línea. Por ejemplo, en Libertad Digital, la Fiscalía desmonta el escándalo con el que la izquierda y Casado trataron de destruir a Ayuso, y yo me quedo con 2 claves de ese decreto de Luzón. La primera de ellas, el dinero que cobró el hermano era totalmente legal y en ningún momento hubo trato de favor, entre otros motivos, porque de las 6 ofertas que le hizo llegar la empresa
a la Comunidad de Madrid para importar material sanitario en unas circunstancias particularmente complicadas, hay que recordarlo, la Comunidad solo aceptó una de las 6, con lo cual, en fin, difícilmente se puede sostener que hubo trato de favor. Bueno, está claro que sí que se le allana por lo menos el camino en la Asamblea madrileña, que lo van a intentar seguir. Bueno, de hecho ayer los damnificados, no escuchamos a Mónica García, por cierto, se contagiaba casualmente ayer de COVID y no asistía a la sesión. Hoy tampoco, evidentemente, lo va a hacer, con lo cual va a tener que dejar unos días hasta que haya una reacción oficial por parte de Mónica García. Pero escuchamos, por ejemplo, a Juan Lobato, que le reprendía a la presidenta madrileña sobre la ética. Más allá de lo que dictaminen o lo que digan en los tribunales, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, la ética, además, se arrogaba con la potestad de todo lo que piensan los madrileños. Con lo cual, sí que entiendo que, por lo menos yo decía, se allana el camino para todo lo que tiene por delante Isabel Díaz Ayuso, que no es poco, porque tiene una cruzada también que ella va a emprender ahora en los tribunales, y me refiero al tema de los libros de texto, el material, y para esto no queda nada. O sea, a la vuelta de la esquina tenemos el curso escolar. ¿Pero qué es la ética en este caso? ¿La ética de la presidenta o la ética del hermano? ¿O es que ahora el político de turno va a hacer examen y poner el marcador del 5 raspado del nivel ético de los familiares del político? No, claro que esto es un completo disparate. La ética del marido de Nadia Calviño, claro, no. La ética del caso Playboy, la ética del hermano de Chimo Puig, la ética del exmarido de Mónica Oltra, es esa ética. Claro, pues es que no puede ser. Esto es un completo disparate y es el mensaje del derrotado, ¿no? Es obvio que asumir que te has pegado 2 bofetadas seguidas, porque eso se las ha pegado en Andalucía y ahora con Ayuso, pues es mucho digerir, y eso la cumbre de la OTAN, por mucha OTAN que sea, no te lo cubre, porque la gente, el común de los mortales está más en la información del día a día, y además procura estar bien informado, al margen de periódicos que traten de disimular la información, porque anda que no andan portadas en ese que has citado tú y que yo no voy a citar, pero hombre, decir, pues chico, tendrás que dar la noticia de que la Fiscalía lo ha archivado. Luego podrás insistir en que te parece editorialmente que se ha quedado coja la investigación, que éticamente, haz lo que te dé la gana, pero da la noticia. Darla ha dado, en pequeñito. Pero eso es no darla, Luis, como bien sabes. Si yo fuera, que no lo soy, evidentemente, para el bien de Isabel Díaz Ayuso, su manager, le diría, mira, chicas, es decir, esto lo único que refleja es que sigue siendo una pieza de caza mayor a ojos de la izquierda, porque si no te ignoraría. Claro. Si cargan contra ti es porque te siguen considerando una rival en potencia muy peligrosa, y van a hacer todo lo posible por desactivarte, por desacreditarte, por enturbiar tu nombre y por cortarte las alas. Bueno, pues es que la política es así de cruel, y sobre todo en este país, cuando las varas de medir van cambiando en función de quién las aplica. O sea, es decir, evidentemente todos tenemos muy claro que si lo que ha pasado en Valencia, por ejemplo, hubiera pasado con un gobierno del Partido Popular, se hubiera organizado la Mundial. Y sin embargo, pues aquí no. O sea, es lo que decía Fernando, ¿no? La ética tiene siempre una valoración subjetiva y la define quien la utiliza como arma arrojadiza contra el otro, ¿no? Bueno, y es que ese paralelismo luego lo vamos a hacer, porque vamos a tener oportunidad de charlar con Elena Bastidas, la portavoz del Partido Popular, respecto a ese caso que tú mencionabas, Luis, el de Mónica Oltra, y que afecta precisamente al que fuera su marido, porque esto también a veces se tapa bastante, al que fuera su marido cuando cometió esos abusos, y así es lo que ha dictaminado la Audiencia Provincial y también el Tribunal Superior de Justicia. Pero antes nos tenemos que asomar precisamente y darnos una vuelta por esa calle de Javier Ferrero y ese proyecto que nos están presentando en Caledonian. Caledonian, ¿verdad? Que se adapta a nosotros, efectivamente. Si queremos algo más céntrico, esas casas de Javier Ferrero, eficientes, confortables, con los mejores servicios y las mejores comunicaciones, pero también tenemos las casas de Aravaca en Altos del Hipódromo, mucho más tranquilas, insonorizadas, individuales. Insisto, toda la información en caledonian.es, en su página web. Hasta a ti te gustarían esas casas. Hombre, a él no le gusta mucho. ¿A quién no? A él no le gusta mucho, ya lo voy a confesar yo, no le gusta mucho el centro de Madrid, pero claro, es que ahí lo tienes todo, lo tienes absolutamente todo, porque son tan amplias, tan extensas, con lo cual vivirías como si estuvieras en el extrarradio. Es maravilloso ese proyecto, sin duda, el de Caledonian, pero no solo el de Madrid, también por supuesto que tienen casas en Sevilla que son maravillosas. Y ahora nos tenemos que ir a Colacel. Ayer no lo hacíamos, pero hoy sí que no se nos puede olvidar mandar ese Colacel a Julia Mesonero, por supuesto, a la viuda de Balbín. Bueno, nos enteramos por ella, también periodista de ese triste fallecimiento, y por supuesto para nosotros es el Colacel y todo nuestro abrazo. Lucía Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Daniel, tenemos también otro consejo y ya enseguida seguimos con la cuestión, pero antes, Óptima Mayores. Óptima Mayores, sí, porque las circunstancias económicas son adversas. Estoy viendo ahora precisamente, acaba de salir el dato del Producto Interior Bruto que subió un 0,2% en el primer trimestre, una décima menos de lo esperado precisamente por el frenazo del consumo en las familias. Mucha gente preocupada, pero bueno, ofrecen un consejo y una solución, sobre todo para los mayores de 65 años, esa hipoteca senior que le va a permitir conseguir la mejor hipoteca inversa para aumentar su nivel de vida, para cancelar deudas, en fin, bueno, para todo aquello que consideren oportuno y sin perder la propiedad, que es un matiz fundamental. Se pueden informar gratis en el 900-800-864, 900-800-864 o en la página web hipotecasenior.es. Bueno, de eso precisamente estábamos hablando fuera de micro ahora mismo, de la importancia de conservar la propiedad y sobre todo de elegir nosotros con nuestros ahorros dónde queremos destinar ese dinero. Por ejemplo, en mi caso, hoy mismo va a ir directamente todo al Corte Inglés. Naya, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, pues te voy a proponer irte de vacaciones con todo lo de la vuelta al cole resuelto. A ver. Si te adelantas y reservas antes del 31 de julio los libros de texto de primaria y secundaria y el uniforme, también puedes disfrutar llevándote un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, deportes, moda, zapatería. Y además, al reservar el uniforme este año, premio de un 5% adicional. Además, hasta el 31 de julio, por compras superiores a 40 euros en productos de la vuelta al cole, te regalan 6 meses de tarifa plana de envíos en tus próximas compras y también puedes evitar complicaciones y colas en el servicio cita previa si pides tu cita en la web o en la aplicación para las compras, reservas o recogidas de libros y uniformes. Puedes consultar todas las condiciones en elcorteinglés.es. Bueno, ha sido un plumazo, me has resuelto 3 papeletas importantes. Y te vas tranquila. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, Naya. Luego volvemos a escucharte. Gracias. Una pausa muy breve y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico. Es la Mañana. Es radio. Bueno, no me atrevo yo a preguntar. Noche de hogueras, noche de San Juan, la que han pasado muchos españoles hoy y en tu tierra además especialmente esto se vivió con mucha intensidad y después de estos 2 años de pandemia de lo que veníamos también hablando ahora mismo en esta pausa publicitaria. Hace tiempo, ¿no? Que no celebras. Bueno, yo que no salto hogueras no quiero hacer cuenta del tiempo que hace. Pero... He dicho yo que no tenía yo que haberme metido. No, bueno, lo que le vamos a hacer, ¿no? Pero es verdad que es de alguna manera el ritual que marca el inicio del verano. O sea, es lo que psicológicamente te dice, ya hemos cruzado la frontera y la gente cambia de hábitos, de mentalidad, es un poco ese umbral psicológico. Se celebra mucho más en Alicante, pero es verdad que toda la Comunidad Valenciana y también en Cataluña se celebra con gran interés. Y en Galicia. Bueno, y en todas partes, por eso te digo que es que no hay que... Y además en Galicia, ayer me contaron una tradición que yo no sabía que era poner un huevo en la ventana. ¿Tú sabes que se pone un huevo en la ventana? Una cosa para ahuyentar brujas. En muchos sitios, sí. Una cosa esto de las supersticiones en España es una mina. Y yo digo, ¿y San Juan cómo virará esto? Porque es una mezcla de lo pagano y lo religioso. ¿Qué tendrá que ver San Juan con las brujas y con las historias estas? Está el hombre ahí. Pues con el huevo. También es con el huevo. No, pero sí, es un ritual muy... Y luego hay una cosa que no he entendido, que yo soy del bachillerato antiguo, pero a mí me explicaron que la noche más corta del año... era el 21 de junio, no el 23. La gente dice, ¿la noche de San Juan? Digo, no, la noche de San Juan no, es la noche del 21 de junio que es cuando empieza el verano. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, pues verano no tienen en muchas localidades hoy en España. De hecho, lluvias hoy ahí en el norte peninsular. Me temo que van a tener que estar un poquito más alejados todavía del salitre, de ese cambio de chip que mencionaba Luis. Y cielos despejados en el resto, eso sí, con temperaturas agradables, sí, porque por ejemplo aquí en Madrid nos vamos a acercar hasta los 27 grados, que no está nada mal para ser el centro peninsular. La máxima va a estar en Valencia y en Murcia con 34. Aquí sí que hay opciones de playa y la mínima en Ávila y en Soria con 8 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
9:16 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias, y en este punto nos vamos a ir con Luis Fernando Quintero. ¿Qué tal, Luis Fer? Buenos días. Buenos días. Bueno, a la apertura de la bolsa. A la apertura de la bolsa, un indicador, el IBEX 35, que amanece con positividad, parece que está optimista en el día de hoy, un 0,33% arriba según nos muestran las pantallas de Infobolsa, que no está nada mal para cómo ha estado presentando la cara el indicador durante las últimas jornadas, las últimas sesiones. Esto le permite estar en 8.133 puntos, aprovechando el precio del petróleo, que ha dado un respiro, también el precio de los bonos. Parece que los inversores quieren aprovechar esta coyuntura para tratar de terminar esta semana en positivo. Vamos a ver si lo consigue. Bueno, y Adelanto. Adelanto es esa compañía que tiene la garantía de GEDESCO y que nos ofrece unas soluciones de liquidez que en el momento que atravesamos pueden ser vitales para muchas compañías. Empresas que si tienen propiedades para poner en alquiler pueden hacerlo y con la ayuda de Adelanto obtener buena parte de ese contrato en un solo pago para obtener liquidez suficiente y hacer así frente a compromisos de pago o a inversiones necesarias para poder salir adelante. Siempre, como decimos, con la garantía de GEDESCO. Bueno, y seguro que ya hasta ahora algo nos puedes adelantar de lo que va a tener lugar en tu programa, en Tu Dinero Nunca Duerme. Pues sí, este domingo de 2 a 3, recordemos, en la sintonía de radio podremos escuchar el análisis que nos van a traer Giorgio Semensato y Kevin Comeyer de Finicens sobre la estrategia en gestión pasiva en un momento muy delicado de mercados bajistas. Todos los días lo contamos en la bolsa, los mercados caen, hay gente que se pone muy nerviosa y pone en duda su propia alternativa a inversión. Recordemos, vamos a analizar cómo impacta en esas estrategias de gestión pasiva ultradiversificada estos mercados bajistas. Bueno, no vamos a decir esa mítica frase de Pedro Sánchez, lo de dormiría tranquilo si no tuviera Unidas Podemos en mi gobierno, pero es que la verdad es que siempre viene muy bien cada vez que hablamos del tranquiler, esa poca práctica que no dominan nuestros políticos precisamente. Desde luego, él no es un buen ejemplo, ¿eh? Si de recordar esa frase se trata, no es un buen ejemplo, todo lo contrario en la agencia negociadora de alquiler, que sí nos aportan ese sueño tranquilo, porque se encargan de todo, se encargan de gestionar esos alquileres y de pagar puntualmente a los propietarios, incluso en aquellos casos en los que los inquilinos no paguen las rentas, con lo cual nos aportan una garantía y una certidumbre importante. En el 920-2011, 920-2011 tenemos toda la información. Bueno, y es que en Ferraz no hay margen para mucha fiesta, ¿verdad? Parece Después de la derrota del domingo. Parece que no están para. No habéis tenido para oportunidad. Aquí Federico nos ha preguntado, ¿no? Y creo que ninguno acertó la porra. Ya no recuerdo. Vamos, yo fallé. Vamos, eso ya sí. te lo aseguro, pero estrepitosamente. Yo no sé si Luis se llegó a apostar su caña. Yo hice una porra con mi equipo y quedé segundo. O sea, que además el que ganó fue Javi García Gil, que es el técnico. O sea, que a todos los periodistas. Yo en la del periódico que puse, la verdad, hubo ahí una doble victoria y yo estaba en eso, ¿eh? Pero reconozco que solo acerté en la lo de Ciudadanos, que era fácil. O sea, hiciste la misma que nosotros. Y acerté la cifra del PSOE. Acertaste los 30. No, pero aquí lo bueno era acertar la del PP. En la del PP. ¿Y quién se acercó? No? ¿Quién se acercó? ¿Quién pero ganó ni de lejos, vamos. en los 58 de Moreno Bonilla? Nadie. ¿Nadie del periódico? No, en el periódico nadie puso 58. Yo tengo 3 contertulios de los muchos que pasan semanalmente por el programa que sí apostaron por mayoría absoluta. 3. Sí, pero por 58. Yo consideré que estaban locos. Nosotros estábamos apostando, en el periódico apostabas con cifra. Había que dar el número de escaños de cada uno. Ya, pero ahora no vas. Nadie puso 58. Pues eso. Pero ya que apostaran por la mayoría absoluta me parecía ya un gesto de audacia. Y hubo 3 que lo hicieron. Y a mí. Yo reconozco que a mí la mayoría absoluta me sorprendió. Y ya cuando salió la cifra... Carmen Tomás fue una. Carmen sí que Rosa Belmonte fue otra y Marisol Hernández pues fíjate, las 3 contertulias. Pues enhorabuena a las 3. Pero en cualquier caso, pronosticar una mayoría absoluta o un resultado siquiera cercano al que obtuvo el PP dices, no es viable. O sea, es un cambio sociológico tan importante que se ha producido en Andalucía en tan corto espacio de tiempo que vamos, en fin, oye, sí es verdad que al principio de la campaña las encuestas apuntaban en esa línea de mayoría absoluta, pero luego fueron, si te acuerdas, suavizando el resultado y luego volvieron a subir. Yo no, me apuesto contigo, pincho de tortilla de caña, no encontraremos una sola encuesta que apostara por la mayoría absoluta. Algunas decían está cerca. Eso es verdad. Pero la aproximaba a la mayoría absoluta. 3 o 4 escaños. No había una La máxima, yo ya dudo, 54-55.
O sea, 54, o sea, 55 ninguna, absolutamente. Y yo juraría que Rosa, ya no lo recuerdo bien, pero también acertó en el dato del Partido Socialista, en el peor. Hay muchos. Pues eso ya es en el Sí, peor el Partido registro, Socialista era más... en el peor era más evidente. Hubo mucha gente que sí que ha puesto Por eso. cierto, que hoy también tenemos una encuesta a nivel nacional, Daniel. La primera, de hecho, tras las andaluzas, de GESOP para los diarios del Grupo Prensa Ibérica, un salto importante del Partido Popular, ¿eh? Entre 140 y 144 escaños el Partido Popular, entre 93 y 96 el PSOE, baja Vox de los 52 que tiene ahora, se quedaría con entre 37 y 39, 29 y 32 para Podemos, y Ciudadanos se quedaría fuera del Congreso de los Diputados. De todas maneras, te dicen los expertos que ahora mismo estas encuestas tienen un valor muy relativo, porque se produce el llamado efecto luna de miel, porque los demóscopos a todos lo bautizan de alguna manera extraña. Y entonces siempre cuando hay un cambio, además si lo recordamos, después de las elecciones de Madrid, cuando Díaz Ayuso tiene no mayoría absoluta, porque claro, ahora Moreno Bonilla ahí le va el listón, pero claro, Moreno... O sea, fijaros, volviendo a lo de las encuestas previas, que la duda era si se iba a marcar un Ayuso o no se iba a marcar un Ayuso Moreno Bonilla. Sí. Se sumaba más que toda la izquierda. Eso ¿no? es, Sí. pero nadie soñaba con la mayoría absoluta. Entonces, bueno, te dicen todos los expertos que ahora mismo estas encuestas, o sea, hay que dejar que todo se sedimente un poco y tienen valor indiciario muy relativo. Fíjate, lo único que yo creo que sí que puede marcar tendencia, porque es verdad, de lo que estábamos hablando, toda la duda la teníamos en cómo se repartía el voto de la derecha. Pero no había prácticamente duda sobre el tortazo del Partido Socialista. Ahí sí que oscilaba todo el mundo 29, 30, 31. Y yo creo que eso sí que marca tendencia. Es decir, yo creo que está mucho más reposado el dato del Partido Socialista, porque es verdad que se ha visto poco influido, porque todo el mundo estaba descontando ya que después de Madrid, después de Castilla y León, después de Andalucía con Juan Espadas, lógicamente si tienes 3 comunidades, eso tiene que tener un factor común. Ese factor común no puede ser Juan Espadas, no puede ser, tiene que ser el factor común, y el factor común se llama Pedro Sánchez. O sea, yo la parte de debacle del Partido Socialista Nacional, esa sí que la doy por hecho. Debacle de todas maneras de aquella manera, pues, según la encuesta, 93 a 96 de la horquilla, si no está mal, me sigue pareciendo un disparate de escaños. Bueno, ya, pero por lo que es España, ya, pero lo que sería la proyección, y después del estacazo, yo me esperaba que le dieran una cifra más baja, igual que no me sorprende que le dé hasta 144 al PP, y la tendencia en teoría debe seguir subiendo, pero como bien dice Luis, es que ahora mismo ni hay un escenario a un año vista de elección, bueno, a un año vista prácticamente de elecciones, y con un verano por medio, y esto tiene que rodar, y luego la situación económica, por desgracia, va a ser un otoño muy complicado. Sí, pero es verdad, pero fíjate, si yo fuera gurú de Sánchez, estaría muy atento a lo que me dicen los expertos. Es decir, los expertos que están analizando las encuestas postelectorales llegan a 2 conclusiones muy claras. Primero, cambia el discurso de la alerta antifascista, porque con eso lo único que estás consiguiendo es fortalecer al PP. Y eso te lo están diciendo de una manera clara. Y sin embargo, oyes ayer todavía valoraciones de la gente de la izquierda y siguen insistiendo en esa historia, lo cual me parece sorprendente. Y luego una cosa también muy llamativa es que todos te dicen que tú estás pagando un precio. A lo mejor no es el principal factor de desgaste, pero es uno de los factores de desgaste por las complicidades políticas que tienes para mantener la estabilidad parlamentaria. Es decir, mientras tengas a Bildu y a Esquerra como socios preferentes, hay una porción del electorado del PSOE que no te va a votar, que te va a castigar. Se vio en Madrid y se ha visto con toda claridad en Andalucía. Y entonces dices, ¿y cuál es el primer movimiento que hace Sánchez después de las elecciones andaluzas? Reactivar la mesa de diálogo. Correcto. Teniendo a la consejera de presidencia del gobierno catalán diciendo que lo que quieren es que, por supuesto, la justicia no persiga a nadie que no obedezca al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o que se permita el lujo de hacer machadas que están más allá de lo que marca el límite constitucional. Y por supuesto sin renunciar a su programa de máximos, que es la autodeterminación, la amnistía. Dice, chico, pues muy bien, o sea, haz lo que te dé la gana, pero no parece que hayas entendido bien el mensaje electoral andaluz, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo. Hombre, y la otra reacción ha sido tirar de chequera otra vez. Y decía, lo ha anunciado, y ya verás como la rueda de prensa del sábado del Consejo de Ministros, pues yo voy a hacer un poco de bruja Lola, igual me sale y acierto, pero yo apostaría a que va a comparecer el propio presidente del gobierno a las 3 menos cuarto de la tarde, mañana. Sin preguntas, mañana sí, a dar. Está confirmado. Está confirmado ya. Está confirmado. Con lo cual, vamos, no hago ni de bruja. De bruja solo a las 3 de la tarde.
Pero entonces, sin preguntas, y va a ser anunciar chorreo de pasta por activa y por pasiva. El chorreo de pasta, el anuncio será de chorreo de pasta. La materialización ya veremos el chorreo de pasta. Como los 20.000 millones del plan de igualdad que iba a tener Irene y los 140.000 millones que nos iban a llegar de Bruselas. Claro. Y fíjate, el bono también que anunciaron ahí, anunció, hay que decir, lo adelantó el diario El País, ese bono a los más vulnerables de 250, cifró en un primer momento el diario El País. Luego hoy las informaciones apuntan a esos 300 y de hecho es uno de los puntos de fricción ahora mismo con Podemos, no la cuantía, sino sí el umbral, ¿no?, de familias vulnerables. Pero yo me acordaba también de otro cheque, el del cultural, el de los 400 euros, creo recordar, que era que tampoco sabemos nada de él. Y tenemos aquí, nos consta, personas, hijos, familiares de 18 años que estaban pendientes de cuándo se iba a recibir y eso en ningún momento se ha tramitado. O sea, para empezar, todos esos bonos los anuncian por el tope máximo. Cuando tienen graduación, todos. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, que se anunciaba y dice, se cobrarán entre 400 y 500 euros. Nosotros detectamos casos, porque empezó la gente a enviarte casos concretos. Cito uno, madre separada con 3 hijos, 18 euros. 18 euros. Entonces, claro, cuando tú calculas luego la media, de hecho en estos momentos el ingreso mínimo vital, en vez de las 800.000 familias que se anunció, está llegando a 400.000 familias. Pero si calculabas, recibía uno de la familia, con lo cual lo tenías que acabar dividiendo entre 4. Y los cheques que se han estado recibiendo muchas veces han sido de 50 euros, de 60 euros. Es decir, cuidado con la materialización real de esos anuncios maravillosos, porque acaban básicamente en nada. Yo, simplemente una cuestión, de las medidas más importantes que podría haber dentro de lo que van a anunciar, más allá del cheque, que luego al final tienes que justificarlo tú individualmente, tienes que enviar toda la documentación. Muchas de las personas a las que va dirigido no tienen una capacidad real porque no son capaces de enviar la documentación, etcétera, y acaban en agua de borrajas. De la ejecución de los fondos de rescate estamos en estos momentos por debajo del 3%, del famoso Next Generation. Menos del 3% de ejecución sobre lo que se dijo que iba a llegar, o mejor dicho, de lo que ha llegado, que ni siquiera es lo que se dijo que iba a llegar. De las medidas más importantes que hay es la de la rebaja del IVA. Y se le está dando una estimación en recursos reales de 250 a 300 millones de euros, cuando el paquete entero se está anunciando por 6.000 millones. A mí o me lo explican o yo no sé muy bien cuáles son estas cuentas. O sea, yo no sé dónde las está sacando Sánchez, pero me huele al enésimo timo de esta historia, ¿eh? A mí yo quiero saber en qué queda lo del cheque de 300 euros, porque lo que yo le escuché decir ayer a Teresa Rivera era: estas medidas que van con cargo al presupuesto no son eficaces. A lo que hay que hacer es reformas estructurales. Y entonces yo dije, chico, pues ponte a ello, ¿no? Claro, es decir, después de que Yolanda Díaz y que te están hablando del bono transporte a 10 euros o que te están hablando del cheque de 300 euros y ves a la vicepresidenta tercera del gobierno diciendo que esas medidas no sirven para nada, pues me encantaría estar en la reunión del Consejo de Ministros de mañana. A ver. Mira, de este año al anterior, perdón, de año cerrado sobre año cerrado. Año 2021 con respecto a 2020, el incremento de recaudación sobre la población española ha sido 23.000 millones de euros. En lo que llevamos de año, el incremento de recaudación por el IVA está en 17.000 millones de euros. Eso es dinero extraído de los bolsillos de los españoles, contante y sonante. Sobre ese sí que no hay dudas. Bueno, pues a mí que me expliquen exactamente con las medidas que están tomando qué porcentaje estás paliando de ese robo fiscal. Porque en medio de una situación de crisis, de pérdida de poder adquisitivo, repito, 23.000 millones el año pasado. Y de momento a estas alturas 17.000 millones. ¿Vale? Sobre esos 40.000 millones de euros retirados de los bolsillos de los españoles, ¿cuánto van a reponer? Porque si son una reposición de 500 millones, de 600 millones ya tenemos el cálculo. Pues la gente habrá perdido los 39.600 millones de euros. Y eso sí que son con lo que tú puedes ir a comprar un filete, con lo que te puedes pagar las vacaciones, con lo que llenas el depósito del coche. El resto, lo siento muchísimo, es fuego de artificio. Y yo tengo toda la sensación de que esto es fuego de artificio. Ya hemos visto las últimas medidas. La reforma de la tarifación del recibo de la luz da vergüenza ajena. O sea, no es que no se haya conseguido bajar, es que no se ha paliado para nada las subidas, es que sigue subiendo el recibo de la luz. En estos momentos está tanto el litro de gasóleo como el de gasolina está por encima de 2 euros. Con el descuento aplicado está más caro que cuando se anunció el descuento de los 20 céntimos. Entonces, ¿para qué ha servido esto? Para que no esté todavía más caro. Ya, pero eso no es lo que prometieron. Bueno, ya bien, claro. Pero al final pues mañana otro de los compromisos tendrá que ver con los combustibles. No tengo la menor duda. Y más en vísperas de operación salida de verano. Aquí hay un problema de fondo. Pero es una cosa de parche y es un puro parche y anuncio propagandístico. O sea, tú no puedes gestionar una economía tirando el dinero por las ventanas. Claro. Hace 2 meses el Instituto de Estudios Económicos emitió un informe diciendo que cada año nos gastamos 60.000 millones de euros en nadie sabe qué.
en dinero totalmente superfluo y que no sirve para nada, 60.000 millones de euros. Y lo hizo no chequeando el presupuesto, que evidentemente no ha podido chequearlo, lo hizo simplemente calculando las necesidades de los principales componentes y restándolo del presupuesto que tenemos. Y salía 60.000 millones de euros que nadie sabe muy bien para qué los estamos tirando. Bueno, yo creo que todos lo sabemos perfectamente. Ahí están todas las prebendas políticas, los pagos a Esquerra, los pagos a Bildu, los pagos a PNV, los pagos al feminismo radical, los pagos a todos los chiringuitos que tienes montados que dicen que ayudan a la integración de inmigrantes y no ayudan a ninguna integración de ningún inmigrante, etcétera, etcétera, etcétera. Los pagos de los 20.319 millones de euros al feminismo radical. Ahí tienes todo ese dineral que se va por todas partes. Los pagos en duplicidades autonómicas y nadie quiere hacer una revisión real, lo que se denomina un presupuesto base cero. Nadie quiere hacerlo, una auditoría de verdad de las cuentas. Bueno, pues... Por cierto, muy brevemente, porque enseguida tenemos que charlar con Elena Bastidas, pero ayer Feijóo también, que estaba de viaje en Bruselas, ya ha regresado a nuestro país, pedía a la Unión Europea la suspensión de ese impuesto de hidrocarburos y sabiendo un poco cómo se han desarrollado estos últimos días en Moncloa, decíamos esta mañana, hacíamos el chascarrillo de que quizá el gobierno finalmente también adopte esta decisión, no ahora porque tendrá que tener un tiempo para criticarlo, porque viene del Partido Popular y todo lo que viene del Partido Popular, evidentemente, esto es política, lo va a tener que criticar, pero quizá luego sí que se lo plantee. Pero para eso necesita el visto bueno previo de la Comisión Europea, por eso lo reclama. Lo que pasa es que cuando Feijóo se atreve a hacer ese anuncio es porque quiero pensar, no tengo ninguna información, que previamente lo ha sondeado ya. Ya lo ha sondeado allí. Sí, pues si no, el ridículo también sería espantoso y no tenía mucho sentido. Bueno, él es el líder de la oposición, no es... Sí, pero bueno, pero él pertenece al grupo mayoritario. Von der Leyen es militona suya. En Europa el Partido Popular Europeo tiene mucho más peso que el que tiene el Partido Popular en España. Y por tanto las iniciativas allí tienen ese plus de ventaja, ¿no?, para lo que es el Partido Popular. No lo sé, no tengo ni idea. Pero lo que tengo muy claro es que ni este gobierno ni otro va a ganar esta batalla con medidas de propaganda, porque todo esto parece propaganda. Es como tratar de decirle a los ciudadanos, fijaros cuánto esfuerzo hago. Y los ciudadanos no quieren un esfuerzo, lo que quieren es ver que ese esfuerzo se traduce en algo real, en algo pragmático. Es decir, oiga, yo lo que quiero es que me cueste menos el litro de gasolina, no me cuente usted novelas. Es decir, usted me ha vendido que va a hacer todos los esfuerzos del mundo, que va a hacer piruetas atléticas en la pista de circo, pero es que el litro de gasolina sigue siendo más caro que cuando usted me lo dijo. O sea, esto es así, ¿no? Y lo único que ha hecho es aumentar sus vuelos en Falcon. Eso sí, claro, yo creo que debe ser el combustible del Falcon más barato que el resto. No, pues es que eso no va a conseguir frenarlo. O sea, la única capacidad que tú tienes en estos momentos es del recibo de la luz, que es mitad impuestos, mitad coste o consumo, y del recibo de los hidrocarburos, de gasolina, gasóleo, que es exactamente el mismo esquema en estos momentos, mitad y mitad. La única parte que tú puedes modular no son los precios de mercado. Yo esta utopía maravillosa de la izquierda, de ahora me voy y le digo a Argelia que me lo venda, pues no, eso no existe. El mercado es internacional y tienes postores todos los que quieras. Es decir, pueden comprarles los combustibles a los que les dé la gana, por lo tanto no te lo van a vender más barato. La única parte que tú puedes tocar es la de los impuestos. Para bajar los impuestos tendrías que tener las cuentas saneadas y en estos momentos no hay oxígeno fiscal. O sea, el gobierno no tiene una capacidad real porque ha decidido derrochar el dinero. A partir de ese momento estás en la peor de las situaciones. Y luego desde Europa no va a venir una ayuda. O sea, hay 3 países, Italia con un 150% de deuda sobre PIB, Francia con un 113% de deuda sobre PIB, España con un 118-120% de deuda sobre PIB. Con esa situación de 3 grandísimas potencias, Europa está atada de pies y manos. Bueno, al caso de Mónica Oltra, del que tanto hemos hablado durante toda esta semana, todavía le queda mucho recorrido judicial, pero también en el plano político. Sin duda, Oltra dimitía el martes, pero Ximo Puig, el presidente, sigue aferrado al cargo y es él, como el presidente ahora mismo, quien ostenta la máxima representación dentro de la Generalidad, quien mantenía a otro alto cargo, también imputado en este caso de abusos a una menor tutelada por parte del que fuera el marido de la por entonces vicepresidenta Mónica Oltra. Elena Bastidas es la portavoz adjunta del Partido Popular en Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, encantada de saludarles. Buenos días. Bueno, en primer lugar, le tengo que agradecer que haya tenido la gentileza de atender la llamada de radio, porque además hoy es un día, lo hemos hablado aquí, es grande en su tierra, en la Comunidad Valenciana, y me consta que usted tiene muchos compromisos que atender en el día de hoy, así que se lo agradezco, por supuesto. La primera pregunta que me gustaría hacerle, si es la dimisión de Mónica Oltra un cortafuegos para que Ximo Puig aguante hasta ese supermayo de 2023, o cree que finalmente no va a llegar Ximo Puig hasta esa fecha.
Bueno, yo creo que evidentemente la dimisión de Mónica Oltra es una dimisión forzada, no ha sido una dimisión voluntaria. Evidentemente los acontecimientos de la fiesta infame del sábado pasado y agravado con las elecciones andaluzas y la debacle de la izquierda en general y del Partido Socialista en particular, pues provocaron la dimisión precipitada de Mónica Oltra, que una muestra más inequívoca de que se ha ido de manera forzada y no voluntaria es que se ha ido como ha sido su nota característica cuando estuvo gestionando las políticas sociales, dando patadas a todo el mundo. Ha dado patadas a los medios de comunicación, ha dado patadas al síndic, ha dado patadas a la policía, a la justicia, a la fiscalía, al Partido Socialista y al propio Puig. Pero el señor Puig en última instancia es el responsable porque ha sido incapaz de liderar no solo la gestión, ¿no?, en términos políticos que ha realizado durante estos años al frente del Consell, sino en particular del caso de Mónica Oltra, que venimos denunciándolo, ojo, desde diciembre de 2019, que es cuando se hizo pública, no el caso que arrancó en el 17, sino cuando se hizo pública la sentencia primera condenatoria del marido de Mónica Oltra, 5 años de cárcel. Y Chimo Puig ha estado pues ignorando, ha estado poniéndose de perfil a un caso que le salpicaba directamente, porque en sus palabras eran el padre y la madre de esa niña de la que habían abusado y a la que habían dejado desamparada. Bueno, y sobre todo atañe a muchos funcionarios, no solo a Mónica Oltra, esto también hay que recordarlo. Por cierto, que esa dimisión de Mónica Oltra, hay otra interpretación que les estamos contando aquí en esta casa, en Libertad Digital, y que no tiene por qué ser el verdadero motivo, pueden haber varios, de hecho, de la dimisión. No sería una cuestión de generosidad, que en esto han insistido mucho los líderes de Compromís, sino todo lo contrario, por el puro interés de la propia Mónica Oltra, en este caso de la persona que le lleva su representación, su abogado. Y es una estrategia electoral porque ella teme ahora mismo la venganza que le podría dar directamente Chimo Puig, porque él y sobre todo su actual pareja, si no recuerdo mal, Gabriela Bravo, la consejera ahora mismo de Justicia en la Generalidad, tiene contactos y tiene sobre todo mucha influencia en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que sería el tribunal que tendría en este caso que dictar sentencia sobre Mónica Oltra. Al no estar ahora mismo aforada en el Parlamento valenciano, ya no va a ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, sino la Audiencia Provincial quien va a llevar el asunto. ¿A ustedes esta teoría o esta interpretación les resulta veraz? Bueno, que Mónica Oltra se ha ido a regañadientes es lo que le acabo de comentar. Evidentemente se ha ido dando portazos, dando patadas a todo el mundo, que por otro lado es su práctica habitual y ha sido su nota característica en la gestión durante todos estos años. Quienes la conocemos sabemos de su manera de proceder y que ha sido fruto también de su soberbia política y su prepotencia a la hora de dirigir las políticas más sensibles de la Generalitat Valenciana. Ella sabía que se enfrentaba a una ejecutiva a las 6 de la tarde, que se celebraba esa misma tarde, que ella sabía también que iba a perder y que, por lo tanto, ese afán de soberbia que ella le caracterizaba no pudo soportar que la echaran y decidió marcharse. También puede entrañar o puede esconder un interés procesal y, en definitiva, político en última instancia. Pues mire, puede ser, pero nosotros siempre hemos denunciado que la responsabilidad política, independientemente de la judicial que se está sustanciando, la penal que se está sustanciando en estos momentos, que volverá, como usted señalaba, al juzgado número 15, pues la responsabilidad política va a acompañar a Mónica Oltra mientras viva. Si la palabra abusos sexuales a menores, recuerde que también a través de una denuncia que mi grupo presentó en el Síndic de Greuges, conocimos que 175 menores habían sido abusados sexuales bajo la responsabilidad de Mónica Oltra. Mi grupo ha presentado una queja al Parlamento Europeo y que también se está tramitando en la Comisión de Peticiones. Hemos estado también el Defensor del Pueblo a nivel nacional. En fin, hemos presentado comisiones de investigación. La palabra y la gestión abusos sexuales a menores acompañará políticamente hablando a Mónica Oltra hasta su fin. Bueno, revuelve las entrañas, de hecho, recordar alguno de esos episodios, el que usted ahora mismo mencionaba. No sé si ustedes han tenido oportunidad o no de hablar con la víctima, con Teresa, después de conocerse la imputación de Mónica Oltra. Hoy precisamente habla en las páginas del diario ABC, donde recuerda que nadie todavía, hoy en día, 2022, después de estos abusos que se cometieron en 2015, le haya pedido perdón. Fíjese, nosotros eso lo hemos denunciado en numerosísimas ocasiones. Hemos
recientemente, ¿no?, que se nos desestimó, por ejemplo, por tercera vez la comisión de investigación para esclarecer qué había pasado con el caso de Teresa, pero también con los otros muchos casos que yo les señalaba y que también se conocieron y salieron a la luz a raíz de la denuncia y de las quejas, ¿no?, elevadas al síndic de Greuges. Y evidentemente Teresa demuestra una madurez, una generosidad, una valentía, enfrentándose primero a la maquinaria política y mediática. Ojo, la señora Oltra ha sido muy poderosa en la Comunidad Valenciana, y una niña de 14 años se enfrentó a la maquinaria política, administrativa, mediática puesta en marcha por la señora Oltra, que, como están apuntando indiciariamente los escritos de la Fiscalía y también del juzgado de instrucción número 15, pues apuntaron a que se puso en marcha para desprestigiar, para de alguna manera poner en cuestión el testimonio de la menor Teresa, y para proteger al entonces marido, que fue su marido y convivieron bajo el mismo techo, quiero recordar, hasta el 2018, un año después de producirse los hechos, y lo más lamentable y lo más triste, ¿no?, para protegerse la señora Oltra y su futura carrera política, en este caso de la mano de Yolanda Díaz. Bueno, la Comunidad Valenciana, su tierra, donde usted ejerce la profesión de política, no ha permanecido ajena a esa oleada populista de muchos otros territorios, por supuesto, de España, y en este sentido tenemos que mirar también al Gobierno de la Nación. De hecho, la irrupción en la arena política de partidos como Compromís, cuyos líderes, véase el caso más famoso, el de Mónica Oltra, del que estamos hablando, se autoproclamaban pues auténticos representantes del pueblo, que venían a regenerar la política, especialmente de esa corrupción, ¿no?, del Partido Popular, está ya más que amortizada, o al menos esa es la imagen que parece, me atreveré a decir, que genera ya a estas alturas el efecto inverso, más desafección realmente que atracción, cuando se autoproclaman los valedores de la gente del pueblo. No parece, digo, que la designada para sustituir a Mónica Oltra pueda revertir esta tendencia, pero me gustaría, por supuesto, una valoración por su parte y la de todo su grupo de la nueva vicepresidenta que ha elegido Compromís para sustituir a Mónica Oltra. La verdad, mire, yo le quiero decir que si la corrupción es mala, cuando se intenta tapar los abusos sexuales de una vicepresidenta del Gobierno por su marido, es de la peor corrupción, todo lo que tenga que ver con menores. La señora Aitana Mas, a la que conocemos porque ha sido portavoz adjunta, es todavía, hasta que no tome posesión de su cargo, pues es una persona de la estricta confianza de la señora Oltra, porque ha sido su mano derecha, es la coportavoz de su formación política, que es una pequeña formación dentro de lo que es la coalición Compromís, que conforman lo que era antiguamente el Bloc, hoy MES, Iniciativa, que es el partido de Oltra, y los Verdes. Y la señora Mas pues es la persona responsable. Yo tengo pocas esperanzas de que reviertan las políticas sociales y que haga un gesto importante. Voy a ser especialmente atenta, ¿no?, a ver si ella empieza pidiéndole perdón por fin a Teresa, cosa que no ha hecho Puig, ni el Partido Socialista, ni la señora Oltra, ni Compromís, ni Unidas Podemos. Nadie de la izquierda, nadie de los que se dicen llamar feministas han tenido palabras de aliento, de apoyo, de reconocimiento a una mujer, además maltratada, porque de hecho recibió ayuda directamente bajo este concepto, y yo voy a estar especialmente atenta si empieza con algún tipo de gesto. Pero insisto, tengo pocas esperanzas. Y lo más lamentable es que vamos a esperar si va a revertir esas políticas sociales tan dañinas que han impulsado en la Comunidad Valenciana, porque siendo cierto que ha tenido mucho dinero para gestionar, lo cierto es que ha gestionado muy mal. Y mire que era difícil teniendo mucho dinero, teniendo tantísimos ceros, que le pongan un cero en la gestión, pues era complicado, cosa que ha conseguido la señora Oltra. Revertir todo el problema y el daño que ha hecho en las residencias de mayores, con los muertos que se han producido y que se han silenciado. Toda la gestión de los centros de menores, todo el tema de la discapacidad, el autismo, la renta valenciana de inclusión, que siendo la Comunidad Valenciana la segunda en pobreza extrema en todo el país. En fin, tiene una papeleta la señora Mas muy complicada, y dudo de que se quiera separar de las políticas tan dañinas realizadas e impulsadas por su amiga y compañera, la señora Oltra. Bueno, enseguida, por supuesto, cedo la palabra a Luis Herrero, a Fernando Lázaro y a Carlos Cuesta, pero otro factor que no debe escapar tampoco es el económico. Además, usted lo mencionaba concretamente en la consejería que atañe ahora mismo a Aitana, a la nueva sustituta Mónica Oltra, pero en general, ¿qué hará su partido, el Partido Popular, si llega a gobernar, para revertir estos 7 años de la política económica de este ejecutivo del Botanic, y que, como les contaba ayer, el libre mercado han convertido ahora mismo en este territorio, y concretamente la ciudad de Valencia, en un auténtico infierno fiscal?
Bueno, tenemos una papeleta complicada. Nosotros ya estamos dando a conocer lo que es nuestra propuesta, ¿no? Por ejemplo, de materia impositiva, como ya han realizado otros gobiernos del Partido Popular regionales, y que queremos beneficiar al 80% de los contribuyentes en nuestra comunidad en un momento extraordinariamente complicado, ¿eh? Las cosas se van a ir poniendo feas y lo estamos viendo en la escasa gestión, ¿no? Incluso lo que les decía de los más vulnerables. Fíjese, estamos prácticamente a mitad del año y la señora Oltra, por ejemplo, solo ha ejecutado el 13% de su presupuesto, que es una cifra bastante pobre, lamentable, pues en función de la situación y del contexto que estamos viviendo. O sea, los vulnerables solo han recibido un 13% de su abultado presupuesto, por el que dio un manotazo encima de la mesa cuando tuvo que negociar con el Partido Socialista. Llevamos un agujero de 4.000 millones, que no sabemos qué va a pasar con los fondos europeos. Tenemos además 600 millones de la dependencia, por decirles algunos ejemplos, que no hemos recibido aún del Gobierno de España. Somos la penúltima comunidad peor tratada en materia de dependencia. Cuando se nos decía que se iban a acabar las listas de espera, pues bueno, somos la penúltima peor tratada por el Gobierno socialista de Sánchez. Tenemos una deuda que se ha ido acumulando con el Gobierno de Puig de 13.000 millones y no nos cambian el modelo de financiación. Pero, insisto, no estamos al lado de las personas que intentan levantar la Comunidad Valenciana cada mañana, dándoles medidas, dándoles instrumentos, dándoles herramientas, en definitiva, para que podamos, de alguna manera, recomponer esta situación complicada que, bueno, la guerra de Ucrania, la guerra de los precios, etcétera, pero también acompañada de una insuficiente gestión en materia económica en la Comunidad Valenciana, y todo esto, insisto, sin tener a la vista un cambio de modelo de financiación que agrava aún más la situación económica de nuestra tierra. Fernando Lázaro le quiere realizar. Buenos días, señora Bastidas. Le quería, aparte de coincidir en su reflexión de que una cosa es la corrupción y eso pues tiene un tono, y otra cosa es, dentro de los casos de corrupción, los abusos de menores y la protección del abusador, que yo creo que eso, en fin, sobrepasa todos los límites de la ética, y en eso probablemente coincidiremos la gran mayoría de la ciudadanía. Yo le quería poner sobre la mesa dos reflexiones. Una, con respecto a Chimo Puig. Si no recuerdo mal, la señora Oltra, cuando dimitió, apuntó que en toda la ejecución o en todo lo que fue el proceso, el presidente de la Generalitat jamás le preguntó por el caso. Y luego le quería poner también en valor las declaraciones que hizo el señor Baldoví en esa famosa fiesta, ¿no? Dice, si tocan a una, un verbo por cierto bastante inoportuno, si tocan a una, nos tocan a todas. ¿Usted considera que estas dos personas deberían tener también o responder responsabilidades políticas por el caso? Bueno, usted mismo lo ha dicho, ¿no? Yo, como mujer, independientemente de mi adscripción política, cuando escuché al señor Baldoví diciendo nos tocan a una, no podía ser más desafortunado, porque si hay una que ha sido tocada y abusada sexualmente, ha sido el marido entonces de su amiga y compañera Mónica Oltra, y que, por cierto, el señor Baldoví jamás, ni en Madrid ni en la Comunidad Valenciana, ha tenido una sola palabra de afecto, de apoyo, de reconocimiento, de aliento para esa joven que tiene un bebé, que ha sido muy maltratada durante su estancia en centro de menores. Quiero apuntar, ¿no?, que estuvo viajando por 4 municipios distintos en 5 centros de menores, y no solo le hicieron la vida imposible en esa etapa en sus centros de menores, sino aún hoy, después de haber cumplido la mayoría de edad, hoy tiene Teresa 20 años, pues sigue sin tener ningún tipo de ayuda, particularmente pues una que hace en gala en la Comunidad Valenciana, que es la Renta Valenciana de Inclusión o el ingreso mínimo vital, ¿no? Pues no tiene ningún tipo de ayuda a fecha de hoy, cosa bastante lamentable. Y luego el señor Puig y la señora Oltra. Bueno, yo lo apuntaba en mi reflexión inicial. Al final el señor Puig es el responsable de la falta de liderazgo. El señor Puig ha estado boicoteando todas y rechazando todas nuestras iniciativas que, por el bien y en pro del esclarecimiento de los hechos, no solo el de Teresa, es verdad que en particular el de Teresa, pero el de todos los casos ocurridos en los centros de menores, los 175 casos, ¿no?, que hemos tenido que llevar hasta Europa. Y él ha estado rechazando, como le decía, sistemáticamente comisiones de investigación, todo el tema del síndic, cuando la señora Oltra intentaba torpedear, boicotear, obstaculizar la labor investigadora del síndic de Greuges, tampoco ha hecho nada en su defensa. Por lo tanto, el responsable último de lo que ocurre en todo en general
general, pero menores, en política de menores en particular, es del señor Puig. Y si hoy se mantienen en la Consellería de Oltra 13 imputados, entre ellos responsables políticos, el responsable es Ximo Puig, de no actuar, de no liderar y, en definitiva, de no hacer por dignificar la política de menores, que es, como estamos compartiendo, ¿no?, en esta reflexión, los más vulnerables y los que son y merecen más protección. Y a esto le añado, si me permite, que no tuvo y no tiene abogado Teresa, no tuvo a la abogacía de la Generalitat en su lado en el momento que se produjeron los abusos sexuales, y aún hoy le boicotean administrativamente su responsabilidad patrimonial, y también a fecha de hoy la abogacía no está ayudando en beneficio de esta causa judicial. Le saluda, señora Bastidas, Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Elena? Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal? Yo quería ir por ahí. Nosotros hoy publicamos efectivamente que ha habido determinadas consignas para que la abogacía de la Generalidad Valenciana no entre a la protección de la menor, pero es que ha habido otro capítulo, que tampoco se pudo tomar determinada decisión de expulsar, de despedir de su puesto de trabajo a Teresa, la menor abusada, que en estos momentos ya no es menor, tiene de hecho un crío, está embarazada de otro, y se despidió tanto a ella como a su marido el año pasado. Y claro, esa decisión era ajena al área de competencia de Mónica Oltra, es decir, la tuvo que tomar el gobierno. Era un hospital de gestión privada, se solicita la reversión, una decisión que no se puede tomar fuera de una decisión de gobierno como órgano colegiado por parte de la Generalitat Valenciana. Se retoma el control público de ese hospital y una de las primeras decisiones que se adoptan es la de despedir y echar a la calle a la misma Teresa, la misma menor abusada ya mayor de edad. Es decir, aquí nosotros nos estamos circunscribiendo lógicamente a lo que está en un cauce penal, pero ha habido actuaciones posteriores que tienen todo el olor, por no decir hedor, a una venganza encima contra la menor, y decisiones que no se podían tomar exclusivamente por parte de Mónica Oltra. Ha tenido que intervenir sí o sí Ximo Puig. Sí, sí, usted lo ha dicho. Fíjese, la abogacía de la Generalitat, que se dedica, como todo el mundo sabe, ¿no?, a perseguir a expresidentes de la Generalitat, no se personan en causas tan llamativas como la que afecta a la presunta corrupción de los hermanos del presidente Puig, con todo el tema de las subvenciones, llamémosle irregulares, o por ejemplo toda la trama azul, que le sacude directamente a las finanzas, al corazón económico del Partido Socialista, que ya el señor Puig estaba en aquel momento y que tampoco hasta el momento se han dado explicaciones. La abogacía tampoco se ha personado en el episodio de Teresa, lamentable episodio de Teresa, y tampoco parece que vaya a personarse en la causa que se sigue contra funcionarios, 13 funcionarios de la Consellería, pero efectivamente el caso de Teresa, con su primero reclamación patrimonial de 240.000 euros, está paralizada. Segundo, no tiene ningún tipo de ayuda. La única que recibió, como le decía, es de mujeres maltratadas, y salvo esa ayuda concreta no ha recibido ningún tipo más de prestación o de cobijo por parte de la Administración autonómica. Y además, pues el llamativo caso que mientras Teresa es despedida por la política sectaria, yo coincido con usted, parece que una venganza, porque de todos los contratos, 1.800 contratos del Hospital de Torrevieja, qué casualidad, solo interesa el de Teresa y el de su pareja, solo esos dos, y solo esos dos son despedidos. Veremos cómo queda el procedimiento laboral, pero qué casualidad, se indemniza al marido de la señora Oltra. El año pasado, ojo, se mantiene en su puesto de trabajo desde la sentencia primera de diciembre del 19 hasta abril, mayo del 2021, es decir, casi 5 años después, ¿no?, de producirse los hechos, y se indemniza además al exmarido de Mónica Oltra con casi 30.000 euros, ¿no? Qué paradojas de la vida y las cosas, pues, sectarias e ideológicas que tiene la política. Sí, Elena, solo una cosa muy rápida. ¿El pacto del Botanic queda mal herido? Es decir, este año que queda, vamos, hasta mayo, ¿se van a llevar bien o van a estar, haciéndose, con perdón, putadas recíprocas? Yo creo que va a estar va a ser un año complicado. Lo hemos visto lo hemos visto durante todos estos meses, sobre todo en los que ha habido una fractura evidente del Botanic, ¿no? Algunas han aflorado, algunas se han conocido y otras muchas no, pero las malas relaciones se ven, se palpan, nosotros vemos y vemos en primera persona como algunos de ellos no se dirigen la palabra, y después de la despedida de la señora Oltra, bueno, pues esa cosa circense teatral de Puig, ahora te estás enterando al mismo momento, ¿no?, que todos los periodistas y que toda España, de que me estoy yendo.
bueno, pues dice muy poco de las relaciones de Compromís y del presidente Puig, en el que ni siquiera le comunicó con carácter previo, como dice la cortesía política, de su cese o de su dimisión. Yo creo que se van a producir momentos todavía de mucha tensión, a pesar de que intentan vendernos que el perfil político de la señora Mas es mucho más calmado, es mucho más dialogante, pero hay un mal de fondo que yo creo que ni la señora Mas ni nadie va a poder remediarlo. Elena Bastidas, portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes Valencianas, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Es la Mañana en Es Radio. Gracias, un abrazo. Gracias a ustedes y feliz día de San Juan. Igualmente. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días de Sara? nuevo. Muy buenos días. Creo que Ayuso ha monopolizado absolutamente nuestro audio WhatsApp. Sí, recordarás que a las 8:30 más o menos habíamos planteado varias cuestiones a los oyentes, pero esta enésima victoria de Ayuso ante la izquierda ha colapsado directamente nuestro audio WhatsApp. No solo le salen mal parados Más País, Podemos, el Partido Socialista, no, también reparten para el Partido Popular, para el antiguo y, ojo, también para el nuevo, si no se producen determinados movimientos tras el archivo del caso de las mascarillas. Si te parece, les escuchamos tras la pausa. Es la mañana. Bueno, enseguida vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes, por supuesto, pero antes, Silvia, ese consejo, porque seguro que son muchos los oyentes que ahora se disponen a emprender un viaje y necesitan, por supuesto, esa información que les va a suministrar Radarbot. Sí, que se van de fin de semana, bueno, pues que entran en la tienda de aplicaciones de Radarbot, van a descargarse la aplicación, da igual que sea iOS o Android. Está disponible en las dos versiones y es un avisador de radares 100% legal que cumple con la nueva normativa de la DGT, así que no hay sanción por llevar esta aplicación descargada en el teléfono móvil. Además es gratuita y podemos ahora probar la versión premium también completamente gratis y nos va a dar información, Sara, muy interesante. Por ejemplo, nos va a decir dónde están los radares en todo el mundo y aunque no tengamos conexión a internet, la opción de ir por la ruta con menos radares o donde pico yo siempre. En las zonas escolares, ahí siempre me cae una multa. Así que nada, busca en tu tienda de aplicaciones Radarbot y empieza a ahorrar en multas ya. Bueno, nos adelantabas hace tan solo unos instantes que Ayuso ha colapsado el contestador. Sí, así que si te parece escuchamos las felicitaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque aún quedan flecos, en concreto el fleco de Espejel, la de la Gürtel, en la Fiscalía Europea. Felicidades a la señora Ayuso. Qué alegría. Por fin, la Fiscalía Anticorrupción, que no hay caso. Si es que estos de Podemos, en fin, ¿qué quiere que le diga? Si es que caen uno detrás de otro. Santa Isabel Ayuso vamos a tener que nombrarla, porque es que están cayendo todos. Para quien instrumentaliza el feminismo, no cabe en la derecha, entonces la señora Ayuso es un objetivo a batir, pero me alegro enormemente de que siempre sale victoriosa y de que no tiene ningún complejo para dirigirse a ello. Yo, en lugar de la señora Isabel Ayuso, haría una denuncia a todos estos que me están difamando, pero de esas millonarias, que se les quitase las ganas de volver a nombrarla otra vez. Pedirle daño y prejuicios por la mala imagen que me están ocasionando. O sea, iría a muerte con toda esta gentuza. A ver si se meten con ellos, con su propia familia, con la de ellos. Enhorabuena. Lo más vil vino de tu propia formación. El resto de grupúsculos de izquierda inventan y mancillan al lucero del alba si es necesario. Si hoy mismo, sin falta y sin un minuto más, no piden la baja en el Partido Popular, el señor Casado, el señor García Egea y el señor Almeida, creo que el señor Núñez Feijóo tendría que tomar medidas serias. Está Pablo. ¿Dónde está Teodorico el breve? Estos de izquierdas no pararán. Enhorabuena, señora Ayuso, por no decaer y sobre todo el casadín de las narices de su partido, que era el peor de todos. Están intentando de que la derecha, las próximas generales, no ganen. Porque van a hacer algo. Me preocupa mucho lo que habéis explicado de Indra, que este gobierno infecto controle la empresa que efectúa el recuento de votos de las elecciones. Ya lo dijo ayer la oligofrénica de Podemos en la Asamblea de Madrid. Da igual lo que diga la Fiscalía Anticorrupción de aquí, lo que importa es lo que diga la esbirra de Antonio de la Fiscalía Europea. Bueno, preguntaba a nuestros oyentes por Casado y por Teodoro, que ni están ni tampoco se les espera, porque aquí la propia Isabel Ayuso anoche confirmaba que ni uno ni el otro se ha dirigido a ellas, ya no, a lo mejor públicamente, que entendemos que no, tampoco es que tengan foco ahora mismo, pero bueno, sí por privado, ¿no? Ya, un mensaje. Aquello fue una guerra sin cuartel, no se hizo enemigos y no me sorprende que no se haya producido ningún tipo de contacto. Vamos, que aquello
Difícil recordar un episodio de choque interno en un partido tan agrio, tan duro, además y tan visualizado, porque lo vivimos todos, sí. Tan expuesto, no me salía el verbo, y claro, ante esa situación que Pablo y Teodoro no den la cara, pues no lo han dado nunca. Es decir, incluso la maniobra que les llevó luego posteriormente a tener que abandonarlo fue en un cuarto oscuro con gente de Moncloa. Y dices, chico, o sea, es que era todo muy, pero muy feo. Que la argumentación que ellos daban en su momento decían, no, esto es un caso de deslealtad de Isabel Díaz Ayuso con el partido. Yeah. Yo para empezar siempre he considerado que la lealtad en una democracia representativa la tienes con tu país, la tienes con España, porque que yo sepa, el representativo no se refiere a los partidos, se refiere a los votantes, por eso se llama democracia, si no tendría otro nombre esto. ¿Dónde está la deslealtad en estos momentos? Porque se lanzó una acusación con divulgación a través de los medios, se dijo que era corrupta, se dijo que estaba implicada su familia, se dijo que había pruebas, se reconoció incluso un acceso a información financiero-fiscal que es literalmente un acto prohibido, un acto ilegal, y en estos momentos ni tan siquiera hay una petición de perdón. Entonces yo ahora invierto esa acusación. ¿Quién era desleal? Ya no solo con España, por lo que he explicado antes. ¿Quién era desleal con el partido? Porque yo creo que está claro, ¿no? Si de veras había un proyecto, se tuvo que ir. Claro, si de veras había un proyecto en torno al Partido Popular, el proyecto de reforzar al Partido Popular en estos momentos se vería, bueno, la verdad que ya sería anecdótico, pero hombre, digo yo que se vería medianamente reforzado si alguien sale y dice, tenían toda la razón con la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, no solamente cometimos un exceso, sino que lanzamos acusaciones falsas. Y lo lógico sería que pidieran perdón precisamente por el bien del Partido Popular, ¿no? ¿No estaba por encima el Partido Popular? Bueno, las musas no alcanzaron aquella planta noble del Partido Popular, pero de esas musas, bueno, por cierto que tiene mucho que brindar hoy Isabel Díaz Ayuso. Yo no sé si a ella le gusta el vino, pero sí seguro que le gusta, seguro que es de nuestra tierra, porque sí le gusta. Y le gustará, por supuesto, el nuestro, lo siento. Yo aquí... Yo creo que no. Yo aquí no me daba cuenta. Como le gusta el buen vino, le gusta el de tu tierra y el de la mía, no te preocupes. No, pero yo creo que ella tira más por mi tierra. Hace poco subió una fotografía a Twitter cuando el ministro de Consumo emprendió esta campaña también contra el vino, fue ella la que precisamente se manifestó. Siempre sí. Bueno, pero no sabemos el sello del vino. Balduero, del vino. Seguro. Era Balduero. tinto. El mejor. Por supuesto. Balduero 6 años como uno de los mejores 70 vinos del mundo, o ese Balduero 12 años marca España por delante de los grandes de Europa, que quedó segundo entre los 7 magníficos del mundo. Tienen toda la información nuestros oyentes en baldueroencasa.com, en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en el teléfono 600-600-040. Muchísimas gracias, Daniel. Y nos vamos ya rápidamente al Corte Inglés. Hace 10 minutos que han abierto sus puertas en nuestro país todos los centros del Corte Inglés y todas las novedades con Naya Pertusa. Naya, cuéntanos. Pues yo sé que estás como loca por ir a las rebajas del Corte Inglés, Sara, lo sé. Te voy a contar cosas. 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño de la marca El Corte Inglés. También tienes 20% de descuento en una selección de sofás y sillones, también de la marca El Corte Inglés. 50% en una selección de menaje de mesa y cocina y de decoración, como no también, de la marca El Corte Inglés. Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Muchísimas gracias, Naya, y por supuesto también gracias, Fernando Lázaro, por haber participado en esta tertulia. Carlos, gracias, Daniel. Me dicen por aquí que con Balduero puede brindar Isabel Díaz Ayuso porque, que es verdad, obtuvo más, incluso ella, en porcentaje de voto que Moreno, teniendo Moreno mayoría absoluta. Sí. Ella pero tuvo 44,7. Curiosamente, esa parte no la hemos tocado, pero es cierto que esa campaña, también yo creo que, ha estado curiosa, ¿no? La campaña que le han tratado un poco de hacer rivales a Moreno Bonilla con Isabel Díaz Ayuso. Y sí, yo también recuerdo el porcentaje de voto mirándolo, que efectivamente era mucho más elevado el de ella. Lo que pasa es que efectivamente por la ley electoral no tiene nada que ver la Comunidad de Madrid con las tierras andaluzas. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos. Es La Mañana de Federico. Son las 10 y 15 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y en este punto vamos a repasar la actualidad con Vanessa Vallecillo. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Sara, ¿qué tal? Bueno, pues tengo que empezar por una noticia que se está produciendo prácticamente en estos momentos, porque decenas de inmigrantes están logrando acceder a nuestro país en el primer salto a la valla de Melilla tras la nueva etapa de relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat. Es, como digo, una noticia que se está produciendo todavía en estos momentos, así que a la espera de poder ampliar esta información, les contamos también que hasta ahora el PSOE está registrando la reforma legal que devuelve al CGPJ la renovación del Constitucional. En el Congreso de los Diputados, siguiendo los pasos de Héctor Gómez, está nuestro compañero Rubén Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Partido Socialista acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica con carácter de urgencia para modificar la ley orgánica de 1985 del Poder Judicial. La idea es enmendar una reforma que el PSOE y Unidas Podemos hicieron hace unos meses para paralizar al CGPJ cuando está en funciones. Ahora lo que pretenden es permitir que se puedan nombrar magistrados aunque su mandato haya caducado. Héctor Gómez, portavoz parlamentario del PSOE. Bueno, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, porque el Partido Popular no acata el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que ya afecta a la renovación también del Tribunal Constitucional, optamos por esta proposición de ley de modificar el artículo 570 bis para poder desbloquearlo lo antes posible y que se puedan nombrar los dos cargos, en este caso dentro del Tribunal Constitucional, y tenga un correcto desempeño de sus funciones. Detrás de esta reforma, como reconoce Gómez, hay un interés por controlar el Tribunal Constitucional. Desde el 12 de junio el mandato de 2 magistrados ha caducado. La designación de sus sustitutos le corresponde al Consejo General del Poder Judicial, pero el máximo órgano de los jueces sigue sin renovarse. El Gobierno espera que esta modificación se vote antes del mes de julio y antes del parón de agosto puedan nombrar a los 2 jueces. Gracias, Rubén. Pues hablaba Héctor Gómez, como acabamos de escuchar, de esa imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Popular, y es una visión muy distinta de la mostrada por Alberto Núñez Feijóo hace unos minutos en una entrevista en Telecinco. Que ya no le interesa negociar el Consejo General, sino que lo que le interesa es controlar el Tribunal Constitucional. ¿Cómo vamos a apoyar un cambio en el que estábamos negociándolo y nos enteramos a través de los medios de comunicación, en plenas conversaciones, que el Gobierno unilateralmente va a modificar las competencias del Consejo General del Poder Judicial? Vamos negociando, es lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que también ha desvelado que Casado le felicitó por WhatsApp durante el recuento del resultado andaluz. Por supuesto, ha cerrado filas con Díaz Ayuso, la noticia del día, de quien ha dicho nunca tuvo dudas. Una unidad que dista mucho no solo de la que no muestra el Gobierno, sino de la que ya no muestra ni el propio Partido Socialista, al menos en Sevilla, porque allí el alcalde se ha posicionado contra la mismísima ministra de Hacienda a cuenta del IVA a las sillas de los palcos de Semana Santa. Vamos a conectar con Es Radio Sevilla. Pepe Luis Vázquez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el seno de los socialistas andaluces hay abierta una reflexión. El candidato Juan Espadas en estas elecciones autonómicas se ha presentado como un monaguillo de Ferraz y, lejos de reivindicar la autonomía de la federación más importante del PSOE frente a Madrid, ha comulgado con todas las políticas del gobierno de Sánchez. Una vez vistas las orejas al lobo, el alcalde de Sevilla, a menos de un año de las municipales, cambia la estrategia y adquiere un tono reivindicativo con el Ejecutivo. De ahí que Antonio Muñoz se haya plantado contra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, rechazando que se aplique el IVA a las sillas de los palcos en Semana Santa. Mi posición es que no se debe de aplicar el IVA a las sillas de la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla. Y no se debe de aplicar porque ese dinero que se recauda, como me imagino que usted sabe, se destina a una función social, de comedores, de apoyo a los más desfavorecidos. Es que ni el 21, ni el 10%, ni cualquier otro tipo. El regidor se sitúa así enfrente del gobierno y se pone de lado de las cofradías sevillanas en el pleito que mantiene el Consejo de Hermandades contra el Ministerio de Hacienda, que a su vez alega contra una resolución judicial en la que la justicia daba la razón a las hermandades para determinar que la explotación de la llamada carrera oficial está exenta del pago del gravamen. Gracias, Pepe Luis. Y hoy, Sara, ya saben, ha sido la noche más corta del año, pero quizá también la más accidentada por esas hogueras de San Juan. A falta de conocer la cifra global, sabemos que en las Islas Canarias, por ejemplo, Emergencias ha atendido más de 100 fuegos y que solo en Cataluña ha habido 319 avisos de incendio. En Hospitalet de Llobregat, de hecho, un hombre ha muerto esta madrugada en un incendio en una vivienda y a esta hora todavía se investiga si ese piso estaba ocupado. Un problema, por cierto, acuciante en la ciudad condal y ante el que se niegan a poner coto tanto la alcaldesa Ada Colau como el PSC, que ayer votó en contra de frenar la ocupación en Barcelona durante el pleno municipal. Así lo denunciaba Eva Parera, de la formación Valents. Porque ustedes subvencionan a entidades para ofrecer asesoramiento legal gratuito a los ocupas. Y hoy me dicen que no quieren dar asesoramiento legal gratuito a aquellos que han visto ocupada su propiedad. Y no solo en Barcelona, Sara, para terminar un dato, y hemos conocido que en País Vasco también la ocupación ilegal de vivienda ha crecido ya un 60%. Pues muchísimas gracias, Vanessa. El lunes nos volvemos a ver, por supuesto. Necesitamos endulzar hoy la mañana mucho. No tenemos el tema de los azucarillos. No hay azucarillos, entonces sacarina y bueno, endulzaremos.
Sí, pero químicamente, Sara. Entonces, hablaremos de Rocío Jurado, del museo Rocío Jurado, que en una semana pues se va a inaugurar y que paralelamente se está haciendo otro museo que, a ver, que nuestros oyentes nos entiendan, es un no museo que va a tener algunos objetos personales de la más grande y que no sabemos si Rocito al final también, igual que puso freno a los azucarillos, también va a poner freno a este proyecto que en 15 días o así también va a inaugurarse. O sea que muchos temas que tratar, tengo ahí a 3 colaboradoras que ahora anunciaré quiénes son cuando entremos en directo y bueno, pues muchos temas que tratar en esta horita que nos espera. Bueno, pues con Verónica Caso se van a quedar todos ustedes hasta las 12 del mediodía y ya lo saben, nosotros regresamos con Federico Jiménez Los Santos, por supuesto, a las 6 del próximo lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es La Mañana de Federico. Es Radio.